Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos una bomba, una revelación que tiene a todos los seguidores de Demet Özdemir y Can Yaman en vilo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Can Yaman, a pesar de su éxito arrollador, a menudo se le ve sumido en una aparente soledad? Pues bien, parece que nuestra querida Demet Özdemir, con esa agudeza que la caracteriza, ha decidido arrojar luz sobre este misterio. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque hoy vamos a desentrañar el secreto de la soledad de Can Yaman, según lo que ha dejado entrever la propia Demet. Y antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. A ver, seamos sinceros. Can Yaman es el sueño de muchas y el objeto de admiración de muchas más. Su carisma, su físico, su talento, lo tiene todo para conquistar el mundo. Y lo ha hecho sin duda alguna. Sus series arrasan en cada país al que llegan, su fama traspasa fronteras, y las redes sociales explotan cada vez que publica algo. Sin embargo, y aquí es donde entra el misterio, a pesar de tener el mundo a sus pies, a menudo se percibe en él una cierta melancolía, una aura de introspección que a muchos nos ha hecho preguntarnos ¿qué pasa con Can? ¿Por qué, con tanto a su alrededor, a veces parece tan solo? Pues bien, la clave de este enigma parece estar en las declaraciones, sutiles pero reveladoras, que ha hecho Demet Özdemir en recientes entrevistas. Ustedes saben, Demet y Can compartieron plató en la exitosa serie Erkencikus, y su química en pantalla fue tan potente que traspasó la ficción, dando lugar a rumores de romance que, aunque nunca confirmados oficialmente, alimentaron la imaginación de millones de fans. Han pasado los años, cada uno ha seguido su camino, pero el lazo que los unió en aquel proyecto parece haber dejado una huella imborrable, al menos en la percepción que Demet tiene de su antiguo compañero. Según lo que se ha podido extraer de las palabras de Demet, y créanme, ella es muy cuidadosa con lo que dice, el secreto de la aparente soledad de Can Yaman no es una falta de personas a su alrededor, ni un vacío en su vida social. Al contrario, es algo mucho más profundo, ligado a la naturaleza misma de su éxito y a la presión que éste conlleva. Demet ha insinuado que la fama, tan deseada por muchos, puede ser una espada de doble filo. Y para alguien como Can, que ha alcanzado la cima de forma tan vertiginosa, esta espada puede ser especialmente afilada. Ella ha comentado que Can es una persona muy apasionada, que se entrega por completo a sus proyectos, a su trabajo. Y cuando uno pone toda su energía, todo su ser en algo tan exigente como la actuación, especialmente con el nivel de exposición que tiene él, es inevitable que queden pocas reservas para otras facetas de la vida. Demet ha mencionado que Can es alguien que busca la perfección en todo lo que hace, y esa búsqueda constante, esa autoexigencia, puede ser agotadora. No es que él no disfrute de la vida, sino que su enfoque está tan intensamente centrado en su carrera, en superarse a sí mismo, que el tiempo y la energía para cultivar relaciones más profundas o para simplemente estar sin hacer, se ven mermados. Piénsenlo un poco. Can Yaman ha pasado de ser un actor emergente a una superestrella global en un tiempo récord. Esto significa giras constantes, rodajes maratonianos en diferentes países, una presión mediática incesante y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. En medio de todo esto, ¿cuánto tiempo real de calidad puede dedicar a estar con amigos de verdad, a tener citas tranquilas, a disfrutar de la vida cotidiana? Demet ha señalado que Can, en el fondo, es una persona sensible y reflexiva, y que a veces esa vorágine de éxito puede aislar a uno, incluso cuando está rodeado de gente. Es la soledad del éxito, si quieren llamarlo así. Además, Demet ha deslizado una idea muy interesante, la dificultad de mantener relaciones auténticas cuando uno está constantemente en el ojo del huracán. Cuando eres una figura pública tan conocida, es difícil saber quién se acerca a ti por interés genuino y quién por tu fama. Esto puede generar una barrera de desconfianza, una especie de autoprotección que, aunque necesaria, también puede ser solitario. Demet, al haber vivido también su propio ascenso a la fama, probablemente entiende muy bien estas dinámicas. Ella misma ha hablado de lo difícil que es mantener los pies en la tierra y rodearse de personas que te quieren por quien eres y no por lo que representas. Otro punto clave que Demet ha resaltado es la personalidad de Can. Lo ha descrito como alguien que valora mucho la conexión personal, pero que es también muy reservado en cuanto a su vida privada. No es alguien que comparta fácilmente sus sentimientos.
más íntimos ni que exponga sus vulnerabilidades. Y en un mundo donde la superficialidad a menudo prima, esta reserva puede ser malinterpretada como frialdad o precisamente como soledad. Lo que Demet nos está diciendo en esencia, es que esa soledad que percibimos en Can no es una falta de cariño o de oportunidades, sino una consecuencia de la intensidad de su dedicación, de la selectividad en sus relaciones y de la naturaleza misma de la fama que lo rodea. Ella ha usado la metáfora de un corredor de maratón. Can está en una carrera de resistencia, enfocándose en la meta, dando lo mejor de sí en cada paso. El público ve al corredor, aplaude su esfuerzo, pero no ve el agotamiento, las ampollas en los pies, la concentración absoluta que requiere mantenerse en pie. Demet ha sido una de las pocas personas que, desde dentro de ese mundo de la actuación y la fama, ha tenido la oportunidad de ver esa faceta más humana, más vulnerable de Can. Y lo más importante, Demet ha transmitido un mensaje de comprensión y empatía hacia Can. No lo presenta como una víctima de su éxito, sino como alguien que está navegando un camino complejo, haciendo malabares entre una carrera profesional meteórica y la necesidad humana de conexión y autenticidad. Ha defendido que a pesar de su imagen pública de chico deslumbrante y todo lo que tiene, Can es un ser humano con sus propias luchas internas, y que esa aparente soledad es, en muchos casos, una manifestación de su entrega total a su arte y de su prudencia a la hora de construir vínculos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo proyectamos nuestras propias expectativas sobre las celebridades. Vemos la superficie, el brillo, el glamour, y tendemos a asumir que esa vida es perfecta e ininterrumpida de felicidad. Pero la realidad, como bien nos recuerda Demet, es mucho más compleja. La fama, el éxito desmedido, la constante exposición, todo eso tiene un precio, y ese precio puede manifestarse de formas que no siempre son obvias para el público. Piensen en otros grandes artistas, deportistas, figuras públicas. Muchos de ellos han hablado de la soledad que acompaña a la cima. La dificultad de confiar, la sensación de estar siempre actuando, la falta de momentos de verdadera intimidad. Can Yaman no es una excepción, y las palabras de Demet Özdemir nos ayudan a entender mejor por qué. No es que Can no sea feliz, es que su felicidad se construye en un terreno diferente, uno marcado por la pasión por su trabajo, la búsqueda de la excelencia y una cuidadosa selección de las personas que le rodean. Quizás lo que Demet nos está invitando a hacer es a mirar más allá de la imagen pública, a reconocer la humanidad de estas figuras que tanto admiramos. A entender que el éxito no siempre equivale a una vida social vibrante y despreocupada. A veces el mayor logro es mantener la integridad y la autenticidad en un mundo que constantemente te empuja a ser alguien que no eres. Y en ese sentido, la soledad de Can, vista a través de los ojos de Demet, no es una debilidad, sino quizás una fortaleza, una señal de que está protegiendo su espacio vital y su paz interior en medio de una tormenta mediática. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que vean a Can Yaman en alguna entrevista o en alguna foto, quizás puedan verlo con otros ojos. No como un hombre solo y desdichado, sino como un artista profundamente comprometido, un individuo que está navegando las complejidades de la fama con una mezcla de pasión, determinación y una muy necesaria cautela. Y eso, créanme, es un secreto digno de ser revelado. En resumen, hemos explorado cómo Demet Özdemir ha arrojado luz sobre la aparente soledad de Can Yaman, sugiriendo que no se trata de una carencia de relaciones, sino de la intensidad de su dedicación profesional, la selectividad en sus vínculos y las barreras inherentes a la fama. Hemos visto cómo la pasión de Can por su carrera, su búsqueda de la perfección y su naturaleza reservada contribuyen a esta percepción. Y hemos reflexionado sobre la importancia de mirar más allá de la superficie de las celebridades y comprender la complejidad de sus vidas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que les haya resultado tan fascinante como a mí. ¿Qué opinan ustedes sobre las revelaciones de Demet? ¿Creían que Can Yaman se sentía solo? ¿O les parece que esta interpretación tiene sentido? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. No se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos que también siguen de cerca el mundo de la farándula, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!